Os vamos a presentar nuestro proyecto al que hemos titulado Electricidad Verde, ya que persigue la manera de generar electricidad mediante una energía renovable, en este caso la eólica. El proyecto consiste en una maqueta de una casa con 2 plantas, a la que hemos introducido un LED en cada una de las estancias. En un lateral se encuentra un molino compuesto por un generador, que transforma la energía eólica, que es mecánica, del viento en energía eléctrica. El molino está conectado a una batería para recargarla y que servirá para iluminar la casa. Para encender cada uno de los LEDs utilizamos una tarjeta Arduino, que se comunica por Bluetooth con una aplicación para Android. El Arduino se ha programado para que se realicen las diferentes funciones. Así podemos apagar o encender los LEDs de manera independiente, mediante un móvil o una tablet. También nos permite desconectar la batería de la casa para alimentar los LEDs solo con el molino. Para empezar, es necesario que se conozcan determinados términos que emplearemos en la explicación. ¿Qué son las entradas y salidas analógicas y digitales? ¿Qué es un relé? ¿Qué es un LED? ¿Qué es un diodo rectificador? ¿Y qué es un transistor? Entradas y salidas analógicas y digitales. Una entrada es un canal por el que se lee el estado de una señal procedente de un sensor, como por ejemplo un pulsador o un interruptor. En el caso de una señal digital, o en el caso de una señal analógica, como por ejemplo la temperatura, humedad, luz, etc. Una salida es un canal por el que se activa una fuente luminosa, un motor, una bomba, etc. Un relé es un dispositivo electromecánico que funciona como si fuera un interruptor que podemos controlar a nuestra voluntad mediante una salida digital. Este, por tanto, posee 2 patillas, la normalmente cerrada y la normalmente abierta. El diodo rectificador es un dispositivo que actúa esencialmente como una puerta que solo permite el paso de la corriente en una dirección, pero no en la opuesta. También se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna, CA, a corriente continua, CC. El LED es un diodo capaz de emitir luz al ser atravesados por una corriente eléctrica. Para que pase la corriente y emita luz, se debe conectar la patilla larga, el ánodo, al polo positivo y la corta, el cátodo, al negativo. De lo contrario, no emitirá luz. Un transistor puede desarrollar 2 funciones: amplificar corriente, como por ejemplo amplificadores de sonido, o actuar como interruptor al paso de corriente. Este consta de 3 patillas: base, colector y emisor. Si no hay corriente de base, no hay corriente entre el colector y el emisor. Ahora que conocemos estos conceptos, podemos comenzar con la explicación del proyecto. Para el molino se ha utilizado un motor de tipo paso a paso, porque da una tensión de alrededor de 3 voltios con poca velocidad de giro. La estructura del molino se ha diseñado mediante el programa gratuito de dibujo Tinkercad, pero las aspas se han obtenido de la web de Thingiverse. Los ficheros STL generados se han adaptado a una impresora 3D mediante la aplicación Cura Ultimaker, también gratuita. Todo se ha impreso en material PLA. Para los marcos de las puertas y las ventanas de la casa se han construido mediante palos de madera, el tejado con cartón ondulado y las ventanas con un plástico transparente simulando el vidrio. Tanto la base de EDM como la casa se han pintado. Cuando el Arduino se alimenta con una fuente externa, se ejecuta el programa de control. Este se ha programado en el entorno IDE, que es un programa similar al lenguaje de programación C. Al principio se declara las salidas digitales 3 y 6 que activarán los LEDs amarillo y rojo mediante 2 transistores, y la salida 11 desconectará o conectará la batería mediante un relé. También se declarará la entrada analógica A0 para la lectura de la tensión de la batería, el voltaje, y se establece la comunicación con el puerto serie Bluetooth para intercambiar mensajes con el móvil. A continuación, se entra en el bucle donde continuamente se leen los mensajes que llegan por Bluetooth. Por ejemplo, si se recibe un 1, se dará la instrucción de poner a nivel alto, high, la salida amarillo. Esto supone poner a 5 voltios el pin 3, para que el transistor entre en conducción, es decir, que permita el paso de corriente del colector a emisor. Esto mismo se repite con el resto de salidas. Para la lectura de la tensión de la batería, cuando se recibe un 7, el Arduino convierte la tensión en valor digital entre 0 y 1023, siendo 1023 la lectura de 5 voltios. Mediante esta fórmula se hace una regla de 3 para enviar por Bluetooth al móvil el valor en voltios de la lectura digital. A continuación, se muestran las líneas de programa que hemos realizado.
Y por último, en esta imagen se muestra el circuito.